Buenas tardes, iglesia. Siempre es un privilegio tan enorme, tan precioso el que el Señor nos da de poder disfrutar de instancias como estas, en donde vemos cómo Él lleva adelante lo que nuestro propio Señor Jesucristo prometió, edificar su iglesia. Sostenernos en escenas como esta nos hace proyectar lo que significa esa promesa preciosa de no solamente edificar su iglesia, sino preservarla de una manera preciosa, haciendo que ni aun las puertas del Hades puedan prevalecer en contra de ella. La seguridad que tenemos de la garantía que Dios da de cuidado, de preservación de su iglesia, es algo que cada vez que vemos escenas como esta, de vidas transformadas, de vidas cambiadas, de vidas dispuestas a obedecer, simplemente nos refuerza y nos anima a pensar que Dios nos da evidencias claras de eso. Y somos bendecidos al poder apreciar esa tremenda muestra del poder transformador de nuestro buen Dios. Un poder transformador que, por cierto, se genera a través de su santa palabra, una palabra viva y eficaz que tiene ese efecto transformador en los corazones, que puede llegar allá en el momento que Dios mismo ha determinado para poder hacernos pensar en nuestra necesidad de Él y el privilegio que tenemos de poder abrazarle a Él y ser abrazados por Él. Estamos como iglesia estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios y estamos en el capítulo 12. Si el Señor lo permite, en su gracia, hoy día vamos a terminar este capítulo. Quiero invitarle, por favor, a que pueda acompañarme allá a un capítulo que nos ha ayudado muchísimo para aprender sobre los dones espirituales, este privilegio que tenemos como creyentes, no tan solo de recibir este regalo de parte de Dios, sino también de poder usarlo para el beneficio de su obra. Estos dones o capacidades especiales que Dios se encarga de dar a cada creyente no tienen que confundirse con talentos naturales o innatos. Estamos hablando básicamente de un regalo de su gracia que jamás podríamos hacer nada por obtenerlo. Por cierto, jamás podríamos hacer nada por nosotros mismos para poder usarlos. Y Dios se ha encargado de poder regalar a cada creyente al menos uno de estos dones para poder usarlo y encontrar el sentido de lo que significa su vida cristiana sirviendo a otros con aquello mejor que el Señor le ha entregado. Este capítulo, el capítulo 12 de 1 Corintios, también nos ha enseñado cómo la iglesia es presentada como un cuerpo del cual Cristo es la cabeza, y en donde cada persona que es parte de este cuerpo es un miembro que tiene una tarea específica y que requiere de la ayuda, la compañía, requiere del ánimo de otro para poder subsistir. Servirnos y depender el uno del otro es una demanda bíblica, pero también podemos ver los privilegios de aquello al notar cómo es un antídoto contra una sociedad individualista, egoísta. Entender eso es algo precioso. Y Dios nos permite a nosotros el poder notar aquello a través de las lecciones que han sido dadas en este capítulo. Y el Señor nos ha llevado en las últimas semanas a aquella porción desde el versículo 20 en adelante, en donde en primer lugar el Señor ha reafirmado esta concepción necesaria del proceder apropiado. Si tú notas desde el versículo 20 al 26 de esta porción, lo que hace Pablo allá es ilustrar a través de los miembros del cuerpo cuán importante es la coexistencia del uno con el otro. La diversidad dentro del cuerpo de Cristo es lo que nos permite poder cada uno hacer lo que le corresponde para el beneficio de lo que significa la realidad conjunta. Cuando miramos un texto como este, nos damos cuenta de que no hay razón de ser para pensar en la perspectiva de un cristiano que no necesito a otro, que no tengo necesidad de vosotros, tal como dice el texto allá. Por el contrario, Dios ha establecido que aún aquellos órganos o miembros que parecen mucho más débiles porque deben ser protegidos por una armazón dentro de nuestro propio cuerpo, son tremendamente fundamentales. Y es porque aún podríamos vivir sin un ojo o sin una mano, pero no podríamos vivir sin los pulmones o sin el corazón. Y con ello Dios quiere mostrarnos cómo cada uno, independiente del miembro que es dentro del cuerpo, es tremendamente necesario.
La intención de Dios al formar esta combinación de miembros dentro del cuerpo se expresa claramente en la declaración del versículo 25. Si usted está allá, el texto dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. El aprendizaje de la verdad nos va a llevar a evitar conflictos, a evitar problemas, a evitar esto que estaba pasando en la iglesia de Corinto, en donde algunos se sentían más importantes que otros y por eso despreciaban a los otros y no se daban cuenta que era tremendamente necesario tener a los demás. ¿Qué sacas con tener el don de enseñanza si no hay personas dispuestas a aprender? ¿Qué sacas con tener el don de servicio si no hay quien pueda recibir de la utilidad de tus manos? Nos necesitamos. Y allá la lección no solamente nos habla del privilegio de evitar conflictos al entender esa verdad, sino que además, al ser tan prácticos y concretos, al preocuparnos los unos de los otros, como señala el relato. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen y se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, como dice su palabra. La intimidad resultante va a producir una experiencia de sufrimiento mutuo en todos. Y así como en el cuerpo humano el dolor de un órgano refleja o irradia dolor a otros componentes del cuerpo, cuando uno de nuestros hermanos se duele, nos dolemos con él. Y así como el reconocimiento de uno de nuestros hermanos es posible en la vida en la que vivimos, nosotros queremos gozarnos con lo que significa aquello, reflejando que finalmente el ser un solo cuerpo nos permite compartir y apreciar aquella maravilla. Esta es entonces la esencia de la unidad que caracteriza al cuerpo de Cristo. Somos diferentes, por cierto que lo somos, pero tenemos todo lo necesario para poder vivir en la unidad correcta y para poder complementarnos de tal manera en donde podemos encontrar absoluto sentido en la obra de Cristo, haciendo de nosotros lo necesario para la contribución correcta. La semana recién pasada, o la anterior a la pasada, tuvimos la oportunidad de abordar aquellos versículos que comenzaban allá desde el verso 27 en adelante, una porción que nos llevará, si el Señor lo permite, hasta el verso 31. Y a través de aquello tenemos la oportunidad de aprender sobre la provisión perfecta, cómo Dios a lo largo de la historia ha dado a la iglesia lo necesario para que ésta pueda desarrollarse y edificarse correctamente. Si me acompaña entonces, verso 27 al 31, la palabra del Señor dice así: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Acompáñame en oración. Dios bendito, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a este tiempo en tu palabra, Señor. Aquí es donde encontramos, Señor, todo el sentido. Es porque te escuchamos, Señor. Aprendemos de ti, apreciamos tu santa verdad, Señor, y vemos cómo ella obra en nosotros para nuestro bien. Te damos muchas gracias por darnos luz de aquello que es tremendamente necesario para nuestra vida. Y gracias porque también nos permites a través de aquello establecer convicciones firmes y necesarias para lo que significa el avance de nuestra vida en usted. Gracias por tu verdad, porque tu verdad nos hace libres. Gracias porque ella nos santifica, porque ella nos perfecciona y lo hará hasta el fin. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén. El texto comienza con esta analogía del cuerpo que ya ha mencionado en varias ocasiones Pablo, pero ahora lo hace con un foco directo hacia los corintios. Si ustedes notan, el texto dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y es muy interesante aquello porque está poniendo el peso de la responsabilidad de los hermanos que están escuchando este mensaje. Es decir, muchas veces el gran conflicto que podríamos tener nosotros es escuchar una gran verdad y decir: oh, qué bonito, qué lindo suena, qué precioso apreciar que cada miembro es parte de un cuerpo, que cuando uno se duele, todos se duelen, y que cuando uno se goza, todos se gozan. Pero muchas veces miramos lecciones como esa desde una perspectiva desconectada de lo que significa nuestra propia realidad.
Y lo que hace Pablo acá, a través de esta gran lección a los corintios, es enseñarnos también a nosotros esa verdad. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, no es algo fuera de ustedes, no es algo alejado, no es una historia fabulosa. Estamos hablando básicamente de la realidad. Y no solamente cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo, sino que son miembros, cada uno con el otro en particular. Ya ha dicho mucho Pablo con respecto a los dones, por lo tanto es evidente que los corintios podrían saber que Pablo quería que no subestimara los dones o que no sobreestimara los dones como lo hace allá en el versículo 21. Quería que ellos aprendieran que debían mostrar compasión el uno con el otro, como señala el verso 24 al 26. Los corintios tenían necesidad de comprender esa lección, pero hay algo allá también que hace resaltar la gracia de nuestro buen Dios. Es que cuando miras la iglesia de los corintios con tantas imperfecciones, con tantas luchas, con tantos conflictos internos, y aún así puedes ver que Dios les dice que son parte del cuerpo de Cristo. Más que resaltar la bondad de los corintios y su perfección, eso resalta la misericordia de nuestro Dios y su misericordia. Por cierto, que aquello es un estímulo para querer mejorar. Es porque si aún puedes apreciar el ser parte del cuerpo de Cristo sin hacer todo lo que deberías hacer, ¿cuánto más podrías apreciar, atesorar y disfrutar de una realidad correcta con Dios si estuvieses en el lugar correcto, haciendo lo que es pertinente? Cada grupo de creyentes tiene en sí mismo suficientes dones para poder operar y para poder funcionar de una manera correcta en su propia localidad. De esa forma es como se presenta esta imagen descrita en el relato, que tiene el privilegio de poder convocarnos a llevar adelante la vida obediente que el Señor espera, cada uno siendo un miembro en particular. Mientras que los cristianos colectivamente somos parte de un cuerpo, ningún miembro puede considerarse a sí mismo más que una pequeña parte de esa vida del todo, más que una pequeña contribución de ese cuerpo grande que Dios ha diseñado. Cada uno tiene una posición y una responsabilidad asignada, y cuando no la llevamos a cabo, por más que Dios sigue mostrando su gracia, algo está faltando, algo está faltando. Esas diferentes partes que fueron descritas o enunciadas de una manera general a través del versículo 27, a través del versículo 28, son mencionadas una por una a través de títulos específicos. Nota versículo 28 en tu Biblia. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Al ampliar esa frase, miembros cada uno en particular, del verso 27, Pablo nos muestra a través de este verso, el 28, cuáles son y qué es básicamente el entendimiento que los creyentes en Corinto debían aplicar al conocer cuáles eran las características que Dios había dado o dotado a su iglesia para disfrutar. El alcance del versículo 28, por cierto, que se extiende mucho más allá de la iglesia en Corinto. Considerarás allá que Corinto no está en ese momento disfrutando la presencia de un apóstol de Jesucristo, pero aún así se le menciona aquella realidad. Y de hecho, eso nos dice mucho en relación a lo que significa este alcance de amplio espectro, en donde todos los creyentes somos convocados a apreciar estos regalos que Dios, a lo largo de la historia, algunos de estos dones, el principio de la iglesia en su fundamento y otros hasta nuestros propios días, son de utilidad para lo que significa nuestro funcionamiento. Repitiendo una nota que ha sido ya escuchada con fuerza anteriormente, Pablo reitera que la colocación de estos dones en el cuerpo de Cristo ha sido algo que le pertenece fundamentalmente a Dios. De hecho, dice el versículo 28 al comenzar, y aún nos puso Dios en la iglesia. El verbo puso allá es muy interesante porque básicamente habla de algo que ha sido colocado. No es que tú lo ganaste con tus propias capacidades, es que Dios te colocó en aquella posición, en aquella situación y frente a aquella virtud. Él ha hecho esto para sus propios propósitos y beneplácitos, tal como dice el versículo 18 en el contexto, como Él quiere y como Él quiso.
Para identificar los dones, él enumera en el versículo 28 una lista de estos. Lo hace en un orden bien interesante, es decir, descendente. De hecho, si notas allá, aparece descrito por título numérico. Dice primero, dice apóstoles, luego profetas o segundo profetas, tercero maestros, y luego continúa describiendo básicamente luego, sin enumerarlos. El solo hecho de que no siga enumerando el resto nos da una clara alusión a que lo que Pablo no quería era que pensáramos que estos son los únicos dones que existen en la iglesia. Y eso es obvio, porque cuando lees la lista anterior que él nos señaló al comenzar el capítulo, hay algunos que no aparecen descritos acá. Cuando lees Romanos capítulo 12, notarás que hay otros que no aparecen descritos acá. Y cuando lees Primera de Pedro capítulo 4, notarás que hay algunos que tampoco aparecen acá. Pero son representativos de la realidad que los corintios vivían y que era suficiente para que ellos pudiesen apreciar la importancia que tienen. Llama la atención, y mencioné eso la semana anterior, que el don de lenguas, que era el más enfatizado en Corinto, aparezca al final de la lista, dándole ya una preeminencia distinta a la que los corintios le daban, básicamente por lo espectacular que se veía, por lo asombroso que era, pero por lo poco práctico que era según su propósito, que tiene que ver, como cualquier otro don, con edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a desglosar aquellos títulos mencionados allá. Hablamos de eso hace 2 semanas, pero lo que quiero hacer es básicamente ampliar un poco estos 2 primeros que mencioné y luego confirmar o hablar sobre el resto de los descritos. En primer lugar, aparece la mención a los apóstoles. Aunque en un sentido la palabra apóstol, y esto es muy importante que lo sepa, se entiende bajo la figura de un emisario o un enviado, esa es la palabra en griego literal, y muchas veces se utiliza en la Biblia para describir a alguien que es enviado con una misión. De hecho, era un título atribuible a un misionero en la Biblia. Cuando hablamos de los apóstoles de Jesucristo, hablamos de un grupo específico y particular que no solamente tenía un oficio especial, sino que estaba adosado a un don particular, lo que se conoce como el don de apóstol. Cuando miramos la Escritura nos damos cuenta de que las características para ser parte de esos apóstoles habían sido trazadas claramente en el mismo relato. De hecho, la Biblia menciona que tenían que ser testigos oculares del Cristo resucitado. Por lo tanto, nadie podía ser un apóstol de Jesucristo si no había visto a Cristo o había tenido un encuentro con el Cristo triunfante de la muerte. Y eso nos hace sentido al notar que después del siglo 100, donde muere Juan, el último de los apóstoles con vida, que tuvo el privilegio de ver a Jesucristo, no hay mención, no solamente la historia inicial de la iglesia, de otros apóstoles, sino también la mención escritural empieza a ser cada vez más escasa por lo mismo. Notamos también que es muy interesante que debían ser designados directamente por Cristo. Era Cristo mismo que los comisionaba a una tarea específica que debían realizar, y por cierto había un respaldo escritural que autentificaba aquello. Los primeros apóstoles de Jesucristo, en Mateo capítulo 10, son llamados al comenzar en el versículo 1, discípulos, al terminar el versículo 4, apóstoles, enviados y comisionados por el propio Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, como se refiere a sí mismo, precisamente también es comisionado por el propio Señor Jesucristo en un encuentro directo con él camino a Damasco. Por último, una característica particular de estos apóstoles es que podían confirmar su misión mediante señales milagrosas. Es que había una autentificación de que realmente ellos eran siervos de Cristo porque podían realizar acciones asombrosas en el poder de Cristo. Entonces tienes, por ejemplo, apóstoles que están resucitando personas tal como su Señor lo hizo, que están sanando enfermedades tal como su Señor lo hizo, que están enseñando un mensaje impactante con efectos sorprendentes tal como su Señor lo hizo, que están mostrando a través de señales, prodigios y milagros que son de Cristo, con un carácter especial en Cristo. Este grupo especial de apóstoles hablaba con autoridad en nombre del Señor como su propio representante, y como tales fueron fundamentales para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. De hecho, otra vez, ayuda que mencione, el propio apóstol Pablo se describe a sí mismo como el último de los apóstoles, es decir,
Él, por inspiración divina, siendo comisionado por el propio Señor Jesucristo, siendo testigo de la resurrección de nuestro Señor y demostrando a través de señales, prodigios y milagros que proviene de Dios, está diciendo, por último, a mí, como un abortivo, se me apareció, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La razón de la ausencia de los apóstoles del cuerpo de Cristo después de Pablo es bien obvia a lo largo de la Escritura. Los diferentes tipos de contacto personal con el Señor fueron desapareciendo en la medida de que fueron envejeciendo y Cristo ya había ascendido a la presencia del Padre. El apóstol Juan, el último de los 12 con vida, murió básicamente por el 100 después de Cristo. Y hasta donde la historia lo registra, fue el último testigo viviente de la resurrección de nuestro Señor. Pero el liderazgo, la fundación de la iglesia era fundamental y para eso los apóstoles tenían un rol que era esencial. Eso es algo evidente a la luz de la Escritura y el énfasis que Dios da es tremendo. De hecho, la primera iglesia, la iglesia primitiva, dice que seguía la doctrina de los apóstoles. Es porque ellos enseñaban la realidad. El liderazgo de la iglesia primitiva eran fundamentalmente apóstoles, porque ellos eran comisionados para aquella tarea. Y mientras el canon bíblico está terminándose por completar, son los apóstoles los autorizados para poder comunicar el mensaje divino a los creyentes. En los apóstoles vemos múltiples dones reflejados y eso hace de ellos también personas tremendamente especiales. Ves dones de sanidad, Hechos 5, dones de milagros, Hechos 5:13, profecía, Hechos 27, lenguas, Hechos capítulo 2 y 1 Corintios capítulo 14. Dones que fueron dados de una manera particular como señal de su apostolado. De hecho, si me acompañan en su Biblia, por favor, quiero que me acompañe allá a 2 Corintios capítulo 12. Porque llamará su atención que precisamente estas manifestaciones sobrenaturales, señales, prodigios y milagros tenían un título, se les llamaba de una manera específica en el tiempo de la iglesia primitiva. 2 Corintios capítulo 12. Versículo 12, la palabra del Señor dice así: con todo, note, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es que estaban tan atribuidas a los apóstoles estas señales específicas que Dios les había comisionado para llevar adelante, que terminaron por ser nombradas así, señales de apóstol, señales de apóstol. Acompáñame, por favor, a Hebreos. Quiero mostrarle un texto ahí tremendamente interesante. Hebreos en su Biblia, Nuevo Testamento, capítulo 2. El autor a los Hebreos está llevando adelante este escrito, capítulo 2, si me acompaña desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Note eso, muy interesante. El Señor está declarando una salvación muy grande y dice el autor a los Hebreos que esa salvación fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los primeros que oyen el mensaje de Jesucristo? Los apóstoles. ¿Y qué es lo que hacen? Confirman lo que el Señor había dicho. Mira lo que sigue diciendo, versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con quién? Con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, varias cosas interesantes allá. En primer lugar, es obvio que lo que está haciendo el autor a los Hebreos es mostrar que hay una salvación que tiene un respaldo en la verdad de Jesucristo. Un respaldo que no se detiene en Jesucristo, sino que es confirmado después por los hombres de Jesucristo, los apóstoles, que tienen la posibilidad de poder demostrar que su mensaje es el mensaje que viene de Dios porque llevan adelante las mismas obras que Jesucristo hizo. Ahora, lo que es llamativo es que el propio autor de los Hebreos no se incluye dentro de ese grupo.
Note, dice, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y milagros. No dice, testificando Dios con nosotros, señales, prodigios y milagros. No dice, sigue Dios testificando al pueblo de Dios por medio de señales, prodigios y milagros. No, Él está mostrando un orden muy interesante en cuanto a cómo se desarrolló la manifestación de estos dones fundacionales que tenían la gran responsabilidad de confirmar y demostrar que el mensaje de los apóstoles era el mensaje de Jesucristo. De hecho, notarás en las manifestaciones milagrosas de los apóstoles cómo el mensaje es promulgado, la atención es llamada de las personas para que éstas puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Y el autor a los Hebreos dice, ellos, ya no conmigo, ya no con nosotros, ellos lo hicieron, nosotros ya lo creemos, ya está lo suficientemente confirmado. Los líderes carismáticos modernos pueden argumentar a favor de la continuación del don de apostolado. De hecho, los católicos romanos podrían insistir de manera similar en una sucesión apostólica, como ellos promueven, que se aplica al Papa. Sin embargo, ambas afirmaciones son seriamente equivocadas. Cualquier evaluación honesta de la evidencia del Nuevo Testamento revela que los apóstoles eran un grupo único de hombres elegidos y comisionados personalmente por el Señor Jesús. Y Él se encargó de establecer por medio de ellos las bases doctrinales de la Iglesia, el fundamento de la Iglesia, la escena inicial de la Iglesia para que ésta continuara su construcción. Hermanos, si simplemente hacemos un ejercicio sensato de la realidad de aquellos que se autodenominan apóstoles en nuestros días, básicamente vemos cómo se burlan de los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Es que ellos no hacen lo mismo que hacían ellos, no viven con la integridad que ellos vivían, no manifiestan la austeridad que los apóstoles dimensionaban a través de sus actos. Por cierto, no promueven el poder del mensaje que los apóstoles tenían en su tarea. Y si los apóstoles en la actualidad no pueden ser los mismos que esos apóstoles, es evidente que tenemos suficiente base para ver cómo notamos que hay ciertos dones que tenían un propósito específico. De hecho, la segunda mención de dones descrito allá para la iglesia en Corintio, que ellos podían apreciar y disfrutar en su propia época, eran los profetas. Un profeta es muy importante porque desde su origen hace referencia a alguien que es la voz de Dios para el pueblo. De hecho, en Éxodo 4, esta es la mención específica señalada allá. Dios está diciéndole a Moisés que iba a ser el portavoz de él. Un profeta tenía esta responsabilidad de poder comunicar a las personas lo que Dios quería que se comunicase. Ahora, muy importante aquello, no solamente por la indicación inicial dada por Dios a Moisés, sino porque hay una referencia constante en los profetas que afirman con autoridad, esto es palabra de Dios. Y lo dicen así. Jehová dice, Jehová les dice a vosotros. En el Nuevo Testamento notarás, el Espíritu os señala, dándole fuerza al argumento de que lo que están señalando proviene de Dios. Ahora, déjenme decirlo así. Si el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, es completamente perfecto, completamente santo, absolutamente impecable, ¿tiene sentido que una declaración de Dios pueda ser falible? Y la respuesta es no. Esa es la razón por la cual la demostración en Deuteronomio, el capítulo 18, de un verdadero profeta en contraste con uno falso era el cumplimiento de lo que decía. Y la sentencia era que si un profeta dice que está hablando en nombre de Dios y no se cumple lo que dice, debe ser matado. Debe ser matado. ¿Puedes pensar cuántos profetas y apóstoles de nuestra época deberían haber muerto cuando pasó todo lo del COVID? Y cuando declararon que se acababa el COVID, que le quedaba una semana. En el antiguo pacto, ellos ya no estarían. Y es triste ver cómo personas siguen detrás de errores y errores que siguen promulgando, detrás de ellos pensando que son hombres de Dios, cuando lo único que están haciendo es promover el espíritu del error. Hay muchos defensores de la continuidad de los dones milagrosos que han tratado de argumentar que la profecía del Nuevo Testamento es distinta a la profecía del Antiguo Testamento. Es decir, que los profetas del Nuevo Testamento podían cometer errores en contraste de los profetas del Antiguo Testamento. Francamente, eso no tiene sentido. Es que Dios es inmutable, es que son las palabras de Dios las que están en juego.
Y la falsedad o la veracidad del profeta era la que se determinaba a través de lo que declaraban. Al igual que los profetas, los apóstoles tenían un rol fundacional, una base sólida para construir lo que sería esta edificación del templo. Recordarás este pasaje tremendamente gráfico y descriptivo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Note, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Note lo que está señalando, que hay una edificación en la iglesia. El fundamento de esa iglesia fueron los apóstoles y profetas. Y hermanos, esto es lo que ves en los evangelios. Lo primero que notas en el Nuevo Testamento es apóstoles y profetas que están estableciendo el fundamento sobre el gran piedra angular que es Jesucristo, y sobre este fundamento se construye el edificio. El ejercicio lógico es esto: si el fundamento fue bien puesto, no necesita seguir poniéndolo. Lo que sigue pasando allá es que se sigue construyendo la casa. Imagínate allá una construcción que se ha demorado más de 2000 años solo con el fundamento. No tiene sentido. Jesucristo, que prometió edificar su iglesia, estableció esa edificación en orden. Primero puso el fundamento, apóstoles y profetas, y luego siguió estableciendo lo necesario en esta construcción. De hecho, Efesios capítulo 4 continúa diciendo, es decir, evangelistas y pastores maestros, mostrando la cronología de los hombres usados por Dios a lo largo de la historia para la edificación de su iglesia. Primero el fundamento, apóstoles y profetas, y luego del fundamento se sigue construyendo a través de evangelistas y pastores maestros. De hecho, el apóstol Pedro dirá en su segunda epístola que nosotros somos piedras vivas edificados sobre el fundamento correcto. Somos parte de esa edificación como piedras que va poniéndose una sobre otra para seguir mostrando la obra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, los profetas, tal como aquellos que revelaban un mensaje directo de Dios, no son actuales. La Biblia dice que debemos contender con la fe que ha sido dada, ya fue dada. El mensaje de Dios ya fue declarado a través de su palabra. Y cuando lees su palabra, lees el mensaje vivo de Dios. Si quieres saber lo que Dios quiere decirte, lee la palabra. Y como algunos dicen, si quieres escuchar la voz audible de Dios, lee la palabra en voz alta. Allá está, allá está. Y por eso debes contender, si es necesario, por esa fe que ya ha sido dada y no aceptar falsificaciones. Si vuelves a Corintios, notarás que hay un tercer grupo de personas que está puesta en la iglesia con un propósito específico, los maestros. Este es el don de maestros. No ha aparecido en listas anteriores de dones en el capítulo, y eso es muy interesante. Primera vez que aparece descrita, no fue mencionado antes por Pablo en el mismo capítulo 12. Pero es cierto que ocupaba un rol muy importante en la mente de Pablo. La enseñanza es vital para el servicio y el crecimiento de los creyentes. Si quieres crecer, necesitas la verdad, y una verdad que sea promulgada. El apóstol Pablo veía tanta importancia en esto que no escatima en convocatorias permanentes en su carta a que los líderes de la iglesia no cesen de enseñar a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Que no cesen en el privilegio de enseñar a hombres fieles para que enseñen también a otros. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, leemos la declaración de Pablo señalando a quien anunciamos, note, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La responsabilidad de educar al pueblo de Dios no recaía solamente en apóstoles y profetas. También había maestros, había otro grupo, los maestros, que ocupaban un rol importante en la actividad de la promulgación de la verdad. Este grupo ocupa un tercer lugar en este listado. Si notas estos enumerados descritos en el relato, los maestros ocupan ese tercer lugar y claramente tienen un rol importante. Enseñar, por cierto, en el caso de los maestros, no incluía, como en el caso de los apóstoles y profetas, recibir una revelación directa de Dios. Los maestros lo que están haciendo es tomando la palabra de Dios y están comunicando esa palabra, están entendiendo correctamente esa palabra y la están comunicando. Este es el rol específico de los maestros. Y básicamente eso es el rol de los pastores, a diferencia de los apóstoles.
Los pastores lo que hacen es que deben ser aptos para enseñar. Deben tomar la verdad de Dios y comunicar esa verdad con claridad al pueblo de Dios. La enseñanza es vital para lo que significa el avance de la congregación, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y obviamente Dios ha dotado personas específicas para que puedan comunicar esa verdad ya revelada y hacerlo con profunda claridad. Por cierto, en el tiempo de los corintios, los que tenían el don de maestro podían recibir una verdad y enseñar esa verdad, la recibían de manera oral, como era la forma común en aquel tiempo, y también podían hacerlo de manera escrita. En nuestro tiempo, con el canon ya concluido, con la verdad perfecta ya revelada y suficientemente revelada, lo que tenemos ahora son portavoces de esa verdad, comunicadores de esa verdad. No hay existencia de razones que limiten el don de maestro simplemente para el periodo revelatorio de la iglesia temprana. Es decir, lo que vemos a lo largo de la historia de la iglesia, tanto escritural como posterior, es que el don de enseñanza siguió prevaleciendo con mucha fuerza, a diferencia de lo que es la realidad de apóstoles en el Nuevo Testamento y profetas en el Nuevo Testamento. Vemos cómo el don de enseñanza se preserva y se mantiene hasta nuestros propios días. Y al igual que muchos otros dones, la enseñanza en el cuerpo de Cristo no está limitada solamente a los que poseen el don. Cada cristiano tiene la responsabilidad de explicar el Evangelio a otros, pero quien tiene el don tiene, por cierto, una capacidad dada por Dios que hace de su actividad algo tremendamente especial. Continuamos con la lista del versículo 28, aparecen milagros. Después de mencionar a los maestros, Pablo traslada la atención ahora a dones específicos, muy interesante. Personas que poseen dones, no dones en sí. Teníamos apóstoles, que era un don en sí mismo, profetas, que es un don en sí mismo, maestros, que es un don en sí mismo, pero ahora tienes personas que llevan adelante un don. En este caso tienes todo el listado partiendo con dones milagrosos. Los hombres que fueron especialmente dotados por Dios con el poder de la iglesia primitiva, consecuentemente estaban manifestando señales, prodigios y milagros. En cada caso, el efecto del milagro en los oyentes era crear en la audiencia un interés por escuchar la predicación. De hecho, yo creo, les compartí este relato impresionante de este hombre que está a la entrada del templo de Jerusalén, cojo de nacimiento, pidiendo no un milagro, sino pidiendo limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro le dice, no tengo así plata ni oro, mas lo que tengo te lo doy. Y le dice, en el poder de Jesús, sé sanado ahora. Pedro es un apóstol de Jesucristo, hace señales de apóstol, cumple con las señales que el propio Señor Jesucristo hacía. Y el cojo se levanta de inmediato, de una manera impresionante. Y la Biblia podría detenerse simplemente allí y no decirnos absolutamente nada más, pero acto seguido lo que ves en Pedro es aprovechar que hay una gran multitud que se ha agolpado al ver que el cojo ahora está caminando, un cojo que por años lo habían visto sentarse y que tenía que ser llevado a la puerta del templo. Y Pedro no sigue haciendo más milagros ahí, sino que lo que hace es llevarlos a la verdad y les predica el Evangelio de Jesucristo. Bueno, las señales eran eso, formas de captar la atención de las personas para llevarles a lo que realmente es más importante. Y me temo que eso dista mucho de la realidad actual de aquellos que profesan hacer milagros, en donde todo tiene que ver con el milagro y nada más que el milagro. En donde todo se detiene allí y en la gloria de aquel milagrero reconocido como tal, pero no te lleva a Dios, no te habla de Dios, no convoca a Dios. Y la mejor evidencia de eso es que el pago de la entrada tampoco es para Dios. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 2, versículo 4, que Dios testificaba con aquellos que tenían aquel don en el comienzo de la iglesia primitiva, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Tiene los dones de sanidad, que también aparecen descritos en la lista inicial, y lo vimos con detalle cuando hablamos del versículo 9. Este versículo 9 que nos muestra específicamente la existencia, hablamos de personas específicas que habían sido dotadas por Dios para poder realizar milagros de sanidad. Y sabes, otra vez en la Biblia, varios ejemplos de esto a través de apóstoles de nuestro Dios, que estaban llevando adelante la tarea de mostrar a través del ejercicio de su don la verificación de su autoridad, la verificación de su poder, obviamente dado por Dios. Y volvemos a mencionar lo que por costumbre, bueno, está recalcando. Si alguien tuviese el don de sanidad en nuestros días,
no debería estar convocando conferencias abiertas en donde la gente debe pagar altas sumas de dinero para ello. Deberían estar ministrando en los hospitales, deberían estar ministrando en las funerarias, deberían estar ministrando en cualquier centro de atención de salud, más aún en tiempos como estos, en donde las crisis respiratorias son tan graves, pero no están allí. Vale la pena mencionar que cuando había dones de sanidades eran tremendamente comprobables, específicas, evidentes. Dios se encargaba de dejar clara luz de que realmente lo que estaba pasando, estaba pasando. Eso es algo sorprendente. Ayudar es otro don descrito en la lista. El don de ayudar se menciona por primera vez en este capítulo y es tremendamente importante. Y es porque básicamente nos habla de esa gran oportunidad y privilegio que tienen los creyentes de poder servir en beneficio de otros de una manera práctica, con un enfoque más bien en lo material. Las palabras de Cristo hablando de esta escena son bien gráficas. Él dijo en su ministerio lo que Pablo luego citó en Hechos 20:35. En todo os he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Dice, así se debe ayudar a los necesitados. Mire, la palabra ayudar es muy interesante, es llevar una carga sobre uno mismo en lugar de ponerla en el otro. Muy interesante. Es decir, veo a alguien que está llevando una carga y yo no le digo a esa persona, hey, te ayudo, dame la mitad, sino que le digo, yo la llevo. Y no es que llevar la mitad no sea ayudar, por cierto, ¿no? Pero eso es lo que hace que el don sea tan especial, es que estás dispuesto a ir mucho más allá. Mucho más allá. Ese término significa ayuda de todas las clases, administradas a quienes están en necesidad. Este mismo don de ayuda en Romanos 12 se describe como don de servicio, don de ministerio. Tiene que ver con la contribución que hacemos para sostener, ayudar, animar a otros. Es una designación que, por cierto, es aplicable a todos los dones espirituales porque todos los dones son, en la práctica, ayudas a otros. Pero este en particular tiene un foco específico en aliviar la necesidad de personas. La naturaleza de la necesidad en Hechos 6, donde las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, hizo necesario que hubiese personas dispuestas para ayudar a contribuir en el servicio de las mesas. En contraste con los dones relacionados con la comunicación oral, inclinados más bien a las necesidades internas del corazón, del alma, en donde el don de enseñanza apuntaba al corazón de la gente, en donde el don de apóstol y profeta apuntaba al cambio del corazón. Cuando hablamos del don de ayuda, apunta a necesidades externas y hace que suene redondito el panorama que Dios establece para los creyentes, en que no solamente oramos por la necesidad de alguien, sino que proveemos, si podemos hacerlo, en amor al otro, en amor al otro. Las personas que poseían ese don cumplieron un rol fundamental en la iglesia. Basta con pensar en las menciones del apóstol Pablo, con Epafrodito, con Onesífero, con Onésimo, con Filemón. Personas usadas por Dios para llevarle medicamento, para cuidarle, para llevar ayuda y provisión de las iglesias y que son tan resaltados por Pablo, porque están dispuestos aún a exponer sus propias vidas, con tal de que el otro pueda sentir alivio. Esa actividad no era una de las que llamaba la atención a los corintios. Es que esta no era tan interesante para los corintios, ¿o no? Es que ayudar, servir, es como, ¿por qué o no? Es decir, ellos querían algo más llamativo, más pomposo, más atractivo al ojo, ¿no? Pero ayudar es tremendamente importante. Y la ausencia de la ayuda ha colocado una barrera importante en la efectividad de lo que significan muchas personas que no están dispuestas a hacer lo que Dios les ha determinado, simplemente porque se han dejado llevar con la definición popular de ser un ayudante, alguien que no es tan relevante, alguien que no tiene tanta importancia, y te va a ayudar a pensar que uno de los términos que con más cariño Dios utiliza de sí mismo es ese. El salmista dice, en palabras de Dios, yo soy tu ayudador. Tu ayudador. Mis hermanos,
no hay razones para pensar que el don de servicio o el don de ayuda tenían un rol fundacional. Lo que vemos en la historia de la iglesia es ver cómo éste aumenta y aumenta en su desarrollo y en su crecimiento. Y vemos cómo también no tiene esta particularidad de ser tan pomposo, llamativo y sobrenatural en el aspecto de que genera luces. Pero ay, qué efectivo es, qué precioso es, qué bendito es el poder experimentar, conocer personas que tienen esta disposición a ayudar y ayudar y ayudar. El siguiente don descrito sería el don de administración, mencionado allá. Otro don que se menciona allá en el versículo 28 por primera vez y que antes no es mencionado. La palabra administración o gobierno, como también se puede traducir, es el mismo don aludido en Romanos capítulo 12 mediante la expresión el que preside. De hecho, el que gobierna y el que presida o el que administra es la misma calificación allá. Está hablando de personas específicas que tienen la capacidad dada por Dios para poder liderar, administrar, gobernar correctamente para el beneficio del cuerpo de Cristo. El vocablo traducido administración o administran del versículo 28 guarda relación con un término que se utilizaba para referirse a un piloto de un barco, la destreza del piloto de un barco en peligro. De hecho, se ocupa en Hechos capítulo 27, recordarás allá en el naufragio descrito allá. Entonces, hablas de una persona que tiene la capacidad de liderar con profunda destreza, una habilidad impresionante en tiempos peligrosos. Y ahí está. El vocablo griego usado allá es de donde procede el término castellano que quizás has escuchado, cibernética, que es la ciencia relacionada con la naturaleza del cerebro y su gobierno sobre el cuerpo. Impresionante. Algunos dentro del cuerpo de Cristo tienen habilidades especiales para administrar correctamente la realidad espiritual de la iglesia. Saben cómo organizar, saben cómo llevar adelante de buena manera los recursos que han sido empleados para una función específica dentro de la asamblea local y lo hacen de una manera que se alcance el mayor provecho posible. Estos son los que tienen a cargo responsabilidades de liderazgo, deberían ser ellos los que tienen responsabilidades de liderazgo dentro de la iglesia. El don de gobierno es la necesidad especial que deben tener los obispos, pastores o ancianos dentro de una congregación para poder cumplir correctamente su rol. Los ancianos que gobiernan bien, dice la Escritura, sean tenidos por dignos de doble honor. Y es solamente con una clase de sabiduría dada por Dios que alguien podría hacerlo. Aunque este don frecuentemente puede ir acompañado de una habilidad natural. Por cierto, que es evidente que Dios lo utiliza para poner personas que quizás podrían no tener ningún tipo de capacitación secular en términos administrativos, pero son usados por Dios para el ordenamiento de su cuerpo, el funcionamiento correcto de su cuerpo. Una iglesia carente de liderazgo nunca ha sido ni es el concepto divino del cuerpo de Cristo. La obsesión de Pablo de hacer todas las cosas decentemente y con orden, con el aval del Espíritu Santo, como describe en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, nos habla de la necesidad de que haya precisamente personas que presidan dentro de lo que significa la realidad del cuerpo. Y allá tiene sentido la expresión de estos hombres. No hay ninguna razón para pensar que este don fue parte de los dones fundacionales. Hay una razón que otra vez se demuestra a lo largo de la Escritura, siendo muy evidente el hecho de que precisamente Dios sigue poniendo personas con autoridad y con liderazgo para propagar el mensaje de su cuerpo. El siguiente don descrito en el relato es diversidad de lenguas. La expresión don de lenguas descrito allá es idéntica a la que aparece en el versículo 10, cuando se traduce diversos géneros de lenguas. Tal como sucede en el versículo 10, con la excepción de interpretación de lenguas, este don aparece al final de la lista. Muy interesante, otra vez, ya lo mencioné. Así como los corintios lo querían poner al principio, Pablo a propósito lo pone al final. No es el más relevante, no lo haga relevante. Todos tienen importancia. Por sorprendente que sea decirlo, los corintios tenían una seria necesidad de comprender el lugar correcto de cada don y la manera de ejercerlo. Y el capítulo 14 nos va a dar a nosotros una gran oportunidad para hablar con detalle de todo aquello que Dios espera que sepamos sobre el don de lenguas. Hermanos, después de presentar estos 8 dones del versículo 28, Pablo prosigue con una serie de preguntas que establecen una respuesta indispensable. No, de hecho, si usted va a su Biblia, por favor, mire otra vez, 1 Corintios capítulo 12,
Aprecia ya lo que dice versículo 29, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 29. El texto dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Verso 30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y la respuesta es obvia, ¿no? No, claro que no. Otra vez nota cómo Pablo está atacando el corazón. Todos querían tener el don de lenguas. Y es lo mismo que pasa, queridos, en muchas iglesias carismáticas en nuestros días, en donde para ser un verdaderamente hombre fiel ante Dios, un verdadero hombre seguro de Dios, tienes que hablar en lenguas. Y Pablo precisamente está diciendo, ¿todos hablan en lenguas? Y la respuesta es no. Es porque si todos hablaran en lengua, no tendríamos ningún tipo de necesidad de edificación del uno para con el otro. Es porque la razón de haber diversidad de dones en el cuerpo es porque tiene que haber complementariedad de nosotros dentro del cuerpo. Si Dios hubiese derramado todos los dones en cada parte del cuerpo, cada miembro sería un cuerpo en sí mismo. No sería un cuerpo. La naturaleza de la relación, por lo tanto, hace que sea imperativo que ninguna función sea la propiedad común de todas las personas dotadas. Las preguntas de los versículos 29 y 30 solamente están omitiendo el término o el don ayudar y gobernar, muy interesante, y se añade la interpretación que aparece en el versículo 10, otra vez, porque Pablo quiere hacer un énfasis en estos dones que estaban siendo tan mal entendidos y aplicados por los corintios para hacer muy claro el hecho de que no todos lo tienen, no todos lo pueden tener. Dios determinó que eso fuese así. Vaya al versículo 31, donde termina el párrafo. Otro texto que ha sido tristemente mal entendido a lo largo de la historia. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mire, una lectura rápida de eso, podría parecer que hay algo que es completamente contrasentido con todo lo que ha sido el contexto. Si usted aísla ese versículo, usted podría interpretar ese texto básicamente como que Dios está mandatando a través de Pablo a que la gente procure los dones mejores. Como los dones mejores a la luz de los corintios eran básicamente el don de lenguas, bueno, otra vez es un mandato entonces de Dios a que las personas hablen en lenguas. Esta es la forma lógica en cómo concluyen eso. Pero hermanos, hemos pasado 4 domingos hablando del capítulo 12, en donde todo lo que Dios está diciendo es precisamente lo contrario, en que no hay dones que son mejores que otros, es que todos los dones son importantes, es que todos nos necesitamos y aún esos dones que son menos vistosos son tremendamente útiles para el funcionamiento del cuerpo. ¿Cómo Dios podría estar diciendo, procurad entonces los dones mejores como un mandato? Lo que está pasando allá es que no es un imperativo. Lo que está pasando allá es que es un indicativo. Y de hecho es muy interesante, porque cuando lees eso a la luz del contexto te das cuenta de qué es lo que realmente está diciendo el Señor. El Señor está indicando que lo que hacían los corintios era que procuraban los dones mejores. Eso era la lógica de su vida. Ellos habían calificado que había un don que era mejor, que era más llamativo, que era más atractivo. Entonces lo que ellos hacían es que se esmeraban. De hecho, la palabra procurar es la palabra anhelar celosamente, ardientemente. Anhelaban ardientemente dones que según su propia terminología eran mejores. De hecho, es muy interesante la palabra mejor acá. Quiero mostrarle la traducción literal de esa palabra, que es la palabra vistoso, ostentoso. Ellos procuraban manifestar en sí mismos dones que fueran llamativos, ostentosos, atractivos. Y Pablo está diciendo, no, todo lo que he dicho en el capítulo 12 es que no hay. Es que francamente todos son importantes. Y además no puedes tú mismo procurarlo, porque ha dicho todo el tiempo que los dones son dados por Dios, por el Espíritu Santo. No son recibidos por nosotros. No podemos hacer nada por obtenerlos. Podemos fingirlos, pero no son los de verdad. Lo que Pablo está diciendo, literalmente allá, es ustedes procuran los dones más llamativos. Se han equivocado. Y de hecho lo demuestra, porque la siguiente frase dice, más yo muestro un camino más excelente. Es decir, lo que ustedes han pensado que es lo mejor, no es lo mejor. Yo les voy a mostrar el camino más excelente. Y no solamente al mostrar con claridad a través de la Escritura a qué se refieren los dones, cuando los dones son descritos, sino también al mostrarnos a partir del capítulo 13
que el camino más excelente se construye y se edifica con el amor. Y allá, el gran privilegio que Dios nos va a dar de poder invertir nuestro tiempo meditando en ese capítulo tan usado, tan necesario de ser reconocido por nosotros, en donde se menciona ese amor preeminente que debe existir en nosotros. Mis hermanos, Dios ha dado a su iglesia lo que la iglesia necesita y lo ha hecho en las etapas en que la iglesia lo ha necesitado, dando a cada etapa de la iglesia lo que es fundamental. Era obvio que en el comienzo de la iglesia era tremendamente necesario tener dones fundacionales que pudiesen establecer el cimiento de la construcción del cuerpo de Cristo. Y allá muchos de estos, de hecho los Corintios, tú sabrás, es escrito dentro del comienzo de la historia de la iglesia. Por lo tanto, allá aparecen descritos de manera palpable todos los dones que fueron parte de la fundación de la iglesia. Te sorprenderá notar que a medida que avanzas con los libros que fueron escritos después de Corintio, no notarás absolutamente nunca más una mención. De hecho, sobre el don de lengua no hay ningún otro libro cronológico después de Corinto que menciona el don de lenguas. Es porque había un propósito fundacional con un propósito fundacional con el apostolado, un propósito fundacional con la profecía. Había una razón de ser para llamar la atención y confirmar de la audiencia aquello que querían promulgar de Cristo para sostener el inicio y el cimiento a través del mensaje apostólico y profético. Mis hermanos, pero aún así, Dios ha dado muchos más dones para que tú y yo podamos aplicar. Ha dado muchas más características que el pueblo de Dios a lo largo de la historia, incluyéndote a ti y a mí, podemos apreciar y disfrutar. Y bien vale la pena que nosotros no caigamos en el error de los corintios y no busquemos pensando que hay dones que pueden ser mucho más ostentosos que otros, obtenerlos por nosotros, sino que más bien nos gocemos en lo que Dios nos ha dado y lo disfrutemos usándolo para el servicio de nuestros hermanos. Vamos a orar. Dios y Padre amado, gracias por darnos el privilegio de tu palabra, por permitirnos, Señor, ser aclarados a través de la luz, Señor, que tú das a nuestro entendimiento. Gracias, Dios y Padre bendito, por enseñarnos tu verdad, por guiarnos en tu verdad y por darnos, Señor, la oportunidad a nosotros, siendo absolutamente necesitados, imperiosamente necesitados de ti, personas que tienen el privilegio de ser confrontados y alentados con tu verdad. Gracias, Dios bendito, por tu santa verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.